El tema, ya mi nombre lo sabe, pero siempre lo pongo, es una costumbre porque deben saber quién lo hizo. Los géneros narrativos, ¿sí? Este pensamiento me encanta. No se te olvide hoy dejar bonitas huellas en la vida de los demás. Buenos días, buenas tardes, ya estamos en la tarde, pero buenos días. Lo primero, ¿verdad? La primera interrogante es, ¿qué es el género narrativo? El género narrativo es una de las formas fundamentales del discurso y de la literatura. Discurso, ¿verdad? Cuando hablamos de literatura, de la letra universal, estrechamente vinculado a la necesidad de contar a otros y a nosotros mismos los hechos que nos afectan o nos parecen más significativos. Contarlo, lo que a nosotros, ¿verdad? Nos gusta, lo que nos afecta, lo que nos llama la atención, lo que es más importante. ¿Qué es un cuento? Dentro de los géneros les decía que tenemos el cuento. Un cuento es un tipo de narración, generalmente breve, basada en hechos reales o ficticios, más que nada ficción aquí, en la cual un grupo de personajes desarrollan una trama relativamente sencilla. O sea, todo lo que se hace es como más sencillo, ¿verdad? En el ámbito literario es uno de los subgéneros de la narrativa, ampliamente cultivado por escritores muy distintos, de muy distintas tradiciones. También existen cuentos populares, transmitidos oralmente o que pertenecen al acervo de la cultura informal. Estos cuentos populares son, ¿verdad?, los acá de nosotros, Tío Conejo, Tío Tigre. ¿Estamos? El cuento es un género moderno. Su nombre proviene del latín computus, cálculo, ya que se trata en el fondo de enumerar los acontecimientos que componen la trama. Por otro lado, sus tramas suelen contraponerse a las de las novelas por su extensión, ya que estas últimas suelen ser más voluminosas. Allí decía, el cuento es más, o sea, la extensión es más breve, es más corta, es más pequeño, por decirlo así, pues. La novela tiene más páginas, es más voluminosa, es más larga, ya que estas últimas suelen ser más voluminosas. Sin embargo, este criterio, ¿verdad?, es discutible, ya que la frontera entre el cuento largo y una novela breve puede ser muy estrecha. O sea, pero es muy relativamente escaso esto, pero siempre hay una diferencia. La novela siempre va a tener una trama más compleja y siempre va a ser más extensa. Hay unos cuentos más largos que los otros, definitivamente que sí, pero siempre la trama va a ser distinta. A lo largo de la historia, muchos autores han hecho del cuento su género predilecto y lo han cultivado, obteniendo así verdaderas obras de arte. Es que los cuentos son muy divertidos, llaman la atención, a los niños les gusta. A mí me encantan los cuentos y me encanta contarlos. Entre ellos, ¿verdad?, entre los cuentos, podemos mencionar a Edgar Allan Poe en 1809 hasta 1849. Guy de Maupassant, 1850 a 1893. Jorge Luis Borges, 1899 a 1986. Ese Jorge Luis Borges me encanta. Edgar Allan Poe, hermoso. Ernest Hemingway, 1899-1961. Y Reynosuke Akutagawa, que era así la pronunciación, no sé en realidad. 1892-1927. Me disculpan esa pronunciación allí. Esos son cuentos muy famosos, o sea, escritores muy famosos en ese género. Vamos a ver entonces las características del cuento. Ya vimos, ¿verdad?, qué es lo que es el cuento, cuál es su origen, qué es cómputo, es un cálculo, narrar sucesos más que nada ficticios. Claro, tomado siempre hay una realidad allí, pero todo es, entonces lo demás es producto de la imaginación. ¿Cuáles son las características del cuento? Se trata de una narración breve, cerrada en sí misma, que relata una serie relativamente sencilla de hechos desde su inicio hasta su fin. Esto quiere decir que contiene todos los elementos necesarios para comprender el relato de cabo a rabo, o sea, desde que inicia hasta que termina. Se puede comprender. Aquí no se dejan
esos finales abiertos, que la persona empieza a especular qué sucedió. Siempre es, ¿verdad? Cerrado, siempre tiene un inicio y tiene un final. Procura narrar de manera más o menos directa, sin tantas dilataciones, extravíos o divagaciones, siendo estas más propias de la novela. La novela es la que siempre sale una trama, se va solucionando y sigue nuevamente el problema. Aquí el problema se dio y se trata de solucionar inmediatamente. Un cuento debería poder leerse de principio a fin en una sola sentada. Lógicamente, por su extensión, se va a terminar de leer más rápido. Posee una única línea argumental, o sea, las razones, ¿sí? Lo que ella defiende va en una sola dirección, en la que convergen uno o más personajes a través de un conjunto variable de acciones o vericuetos. El número de personajes en un cuento es variable, pero pocos son los personajes allí. Posee una unidad de efecto, rasgos que comparte con la poesía. Esto quiere decir que a través de su lectura, muchachos, se busca generar un efecto estético, un efecto de belleza, de reflexión y emocional, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto? Un efecto estético, reflexivo o emocional, para lo cual el cuento cuenta con todas las herramientas necesarias. Todo eso lo quiere causar belleza, que la persona piense y también, ¿verdad?, influir en las emociones de ese lector, de ese receptor. Se encuentra escrito en prosa como lo estamos viendo, ¿verdad?, la diapositiva. Más de uno, a través de cuya voz se narran los sucesos de la trama. Dicho narrador puede formar o no parte de los personajes del relato y puede hablar en primera persona, que soy yo, ¿verdad? O en tercera, que es él, ellas o ellos. Se puede dar en primera persona o en tercera persona. Vamos a ver entonces los tipos de cuentos. Existen muchas formas de clasificación del cuento, ¿sí? Hay varias, atendiendo a criterios diversos. Por ejemplo, si tomamos en cuenta su extensión, podemos diferenciar entre un cuento breve, 10 páginas o menos, o un cuento largo. Hay cuentos todavía más pequeños de 10 páginas, una página, 2 páginas, o un cuento largo, más de 10 páginas, a pesar de que dichas extensiones son al final subjetivas. También existe el microrrelato o minicuento, cuya extensión no suele ir más allá de una página, a veces ni un párrafo. Los cuentos de los niños son cortos, relativamente cortos. Pero existen cuentos que no son tampoco mini relatos, aquí, ¿verdad? Lo están poniendo como mini relato, pero sí existen cuentos propiamente también de una página. Como aquellos que también se clasifican dentro del micro relato o mini cuento y que son más pequeños. Otra forma de clasificar los cuentos atienden a su contenido y al tema en el que puede circunscribirse la trama. Así podemos hablar de cuentos de hadas, cuentos realistas, cuentos de terror, cuentos de ciencia ficción. Esta diapositiva, ¿verdad? ¿Cuáles son esos cuentos de hadas? Generalmente destinados a un público infantil. Se desarrollan en un mundo fantástico, fácilmente diferenciable entre el bien y el mal, y suelen contener algún tipo de moraleja o efecto final que los aproxima a las fábulas. Cuando hay una fábula tenemos, ¿verdad?, una moraleja y un mensaje. Los cuentos fantásticos, en los que se representa un mundo ficcional muy alejado del mundo real, con leyes propias que permiten la existencia de criaturas mágicas, poderes sobrenaturales, etc. O sea, un mundo de imaginación increíble. Por eso le llaman fantástico. Cuentos realistas, que se desarrollan en un mundo semejante al real, manejándose con las mismas reglas de verosimilitud o de credibilidad. O sea, esos cuentos son más aproximados a la realidad, pero no dejan de ser cuentos y siempre hay una ficción.
Cuentos de terror, cuyas tramas giran en torno a lo sobrenatural o a situaciones diseñadas para despertar el miedo o la angustia en el lector. Cuentos de ciencia ficción, que se ambientan en futuros cercanos o distantes, utópicos o distópicos, o bien en la tecnología. Son distintos a los reales y permiten la exploración de situaciones inéditas. Pero entra la ficción igual. Cuentos policiales, cuentos satíricos o cómicos y cuentos eróticos. Los policiales, también llamados detectivescos, suelen tener como eje narrativo un crimen cometido, generalmente un asesinato, y un detective o investigador encargado de resolverlo. Cuentos satíricos o cómicos, aquellos diseñados para mover a la risa a sus lectores a través de situaciones disparatadas, graciosas o ridículas. Buscan, ¿verdad?, distraer demasiado para que la persona se ríe. Cuentos eróticos, finalmente aquellos que abordan temáticas románticas o íntimas, especialmente vinculadas con la sexualidad. Aquí en este tipo de cuentos hay que tener mucho cuidado. Cuando se dirigen, ¿verdad?, se le da algo que leer a los muchachos, a los más pequeños. Tener cuidado en aquella obra que se recomienda, porque siempre va a necesitar de la orientación de un adulto, igual que en los programas de televisión, que los clasifican por categorías. Vimos lo que es la definición, las características, cómo se clasifican los cuentos, los tipos de cuentos. Ahora, el cuento tiene una estructura, ¿sí? Vamos a ver entonces esa estructura o esas partes del cuento. El inicio, la complicación, que es el nudo, ¿verdad?, también conocida como nudo, y el desenlace. Inicio, entonces se hace una introducción. El nudo, donde está el problema, y el desenlace, cómo está, ¿verdad?, el final, cómo se lleva a un feliz o término o a un trágico suceso. Dice el inicio, en el que se despliega el mundo ficcional y se presentan los personajes inmersos ya en la trama narrativa. Idealmente es la etapa en la que deberíamos conocer qué cosas quieren los personajes protagonistas. Como les decía, aquí está la introducción, ¿verdad?, un preámbulo a lo que se va a realizar. Complicación o el nudo es etapa intermedia en la que la trama se hace más densa, compleja o intrincada. Aquí es donde suelen surgir los elementos que imposibilitan a los personajes la satisfacción de sus deseos. Está el problema allí. El desenlace, el cierre del cuento, en el que la anécdota llega a su fin. Aquí solemos enterarnos de si los personajes obtuvieron o no lo que deseaban y por qué. Ya, cómo termina el cuento. Final feliz o final trágico. Por lo general, el final feliz. También, ¿verdad?, el cuento tiene elementos. En la mayoría de los cuentos hallaremos los siguientes elementos. Tiene un narrador, tiene personajes, tiene un tiempo, tiene lugar y tiene una trama. Bien, un narrador, que es quien relata la historia, sea o no parte de ella, y se refiere, ¿verdad?, los hechos a partir de una posición objetiva o subjetiva, dependiendo de si se trata de un narrador testigo, narrador protagonista o narrador omnisciente. Objetiva, el narrador es objetivo, él dice todo tal como sucedió. Subjetiva, cuando involucra los sentimientos. El narrador testigo es el que habla y él sabe lo que sucedió porque él lo presenció o porque él es testigo. Protagonista porque participa. Y el narrador omnisciente es aquel que conoce todo. Todo absolutamente. Omnisciente, que sabe todo. Allí lo dice, que todo lo ve y todo lo sabe. Unos personajes que son las entidades ficticias a las que se les ocurre la trama.
Pueden ser muchos y de muy distintos tipos, pero siempre hay algunos centrales al relato, el protagonista, igual que en las películas, ¿verdad? Siempre hay un protagonista, que incluso puede ser quien lo cuente, narrador protagonista, el mismo es el que lo cuenta, el mismo lo narra, el mismo es el personaje, el protagonista. También puede haber personajes que se opongan al protagonista y que intenten impedir lo que quieren. Antagonistas, es el antagonista. O simplemente que lo acompaña durante su recorrido. Personajes secundarios. Tiene un personaje principal, tiene un personaje secundario. Tiene narradores que pueden ser protagonistas, que pueden ser simplemente narrador, pueden ser testigos o aquel narrador omnisciente que es aquel que todo lo sabe. También tiene un tiempo, que son dos realmente. El tiempo real que le toma leer el relato y el tiempo ficcional, en el que transcurre dentro del relato y que puede abarcar minutos, meses, años o siglos. Tiene lugares que no son más que las ubicaciones y localizaciones en las que tienen lugares los hechos narrados y que pueden estar más o menos descritos en el cuento, el lugar donde se da la acción, ¿verdad? Una trama, que es la sumatoria de los vericuetos y los acontecimientos que les ocurren a los personajes, organizados de manera tal que sucedan lógicamente en el tiempo, ya sea de modo lineal o no. Es todo lo que sucede, la trama. Vamos entonces a ver las novelas. Las novelas suelen tener una trama compleja y abundante, más compleja, ¿verdad? Más larga que la del cuento, en la que existen digresiones, derivaciones o vericuetos, y en la que suelen haber varios personajes e incluso diversos puntos de vista desde los cuales se cuenta la historia. Incluso es usual encontrar en una novela relatos secundarios, subtramas, fragmentos de otros textos de otra naturaleza. O sea, que dentro de esa misma novela pueden darse otras, por eso le llaman, ¿verdad? Digresiones, derivaciones, lo van ampliando, la van haciendo más extensa. No existe exactitudes respecto a qué cosa puede o no ser una novela, especialmente la novela contemporánea, que suele consistir en relatos discontinuos, fragmentarios, tangenciales, absurdos, etc. Incluso algunas pueden hacerse pasar por cartas, documentos o un formato. Siempre tienen en común que su extensión es mayor que la de los cuentos. Eso sí, es mayor que la de los cuentos. ¿Dónde se originó la novela? La novela tiene el antecedente directo del género de la epopeya. Este género se inició en la antigüedad y usualmente se narra de aventura, ¿verdad? De los héroes clásicos, como ocurre en la Odisea de Homero. Esa es una obra que se lee mucho en secundaria. Yo la leí cuando estaba en José Santos Puga, la Odisea de Homero. Luego se cultivó durante el medioevo europeo con un sentido más o menos similar. En este caso se contaban las aventuras ficticias de los caballeros andantes, muy usuales en los continentes, divididos en pequeños reinos enemistados. ¿Sí? Sin embargo, se considera que una de las primeras novelas en sentido moderno fue Don Quijote de la Mancha, del español Miguel de Cervantes Saavedra, en 1605. Se considera la primera novela porque estaba escrita en prosa y por su variedad de personajes e historias enmarcadas en una trama principal de basta que le daba unidad. Yo creo que todos ustedes tienen idea de lo que fue Don Quijote de la Mancha, ese hombre loco que tenía al lado de él un compañero, Sancho Panza, y él, ¿verdad?, quería arreglar el mundo. Leyó tantos libros de caballería que se volvió loco y andaba, ¿verdad?, creyendo que él era un caballero andante. Clasificación de la novela. La novela es un género diverso, múltiple en forma, cuyo contenido suele clasificarse en novelas de aventuras, novelas de ficción, novelas policiales, novelas románticas, de caballería, novelas de terror y novelas fantásticas, novelas realistas, psicológicas, filosóficas, epistolares.
Vamos entonces a leerles a ustedes y irles explicándoles cada una de ellas, ¿verdad? Las novelas de aventuras cuentan de inicio a fin un viaje, un recorrido vital o un episodio emocionante de la vida de un personaje, que al volver a casa ya no es el mismo del inicio. Las aventuras de Gulliver. Gulliver, ¿cómo se llama? Novelas de ciencia ficción. En ellas se explora el impacto posible de la ciencia y la tecnología en la vida de los seres humanos, generalmente en futuros imaginarios. Novelas policiales, relatos que involucran el esclarecimiento de un crimen, por lo que sus protagonistas tienen a ser policías, detectives o periodistas. Poseen un subgénero conocido como policial negro, en el que los protagonistas ya no se mantienen en la legalidad durante el relato, sino que forman parte de un mundo más sólido en el que es difícil separar criminales y policías. Interesante, ¿verdad? Novelas románticas, historias centradas en las aventuras o desventuras amorosas, pasionales o eróticas de los personajes. Aquí entra la novela María, del escritor colombiano Jorge Isaac. Hermosa esa novela también. Novelas de caballerías. Sus relatos se centran en la vida de un caballero andante medieval y detallan sus aventuras contra criaturas monstruosas o ejércitos enemigos. Aquí entra la novela de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha. Novelas de terror. Contienen anécdotas aterradoras, siniestras o misteriosas, en las que intervienen monstruos y entidades sobrenaturales causando miedo en el lector. Novelas fantásticas. Presentan un mundo posible construido por completo desde la imaginación del autor, con reglas particulares, criaturas e historias propias destinadas del mundo real. Novelas realistas. Plantean relatos ambientados en la realidad cercana al autor, sin atributos mágicos ni sobrenaturales, y que reproducen con bastante exactitud. Yo siempre he dicho que la novela Loma Ardiente y Vestida de Sol es una obra que es de crítica social, pero a la vez yo la clasifico dentro de la obra, yo la clasifico dentro de la obra realista porque ella evidencia la situación de lo que se vivía en ese momento, en ese lugar. Es una novela panameña. Novela psicológica. Se adentran en la mente de sus personajes, reflexiones, sentimientos y un mundo interior, y desde allí narran los eventos ocurridos. Las filosóficas. En ellas abundan las reflexiones de tipo existencial o trascendental, con todas junto a un relato que las propicia o las enmarca. Las epistolares cuentan sus historias a partir de la reproducción de cartas ficcionales o imaginarias, o bien de entradas de diarios, correos electrónicos y de otras formas de correspondencia entre los personajes. Ella también tiene una estructura, tiene un concepto, tiene una clasificación y también tiene una estructura, ¿verdad? Es usual que el cuerpo de la novela esté dividido en entradas denominadas capítulos. Además, pueden existir otro tipo de división llamadas partes, que agrupan varios capítulos. En ambos casos, son formas de segmentar el relato de manera ordenada. Suelen estar enumeradas e incluso tituladas. Sin embargo, las novelas pueden tener muchas y diversas estructuras narrativas, ya que es el reino de la libertad narrativa. Por ejemplo, es posible que no cuenten con divisiones o también contarse en más de miles de entradas diminutas. Aquí sí les tengo que comentar, hay una obra que también, bueno, a mí me encanta todo lo que es literatura. Lazarillo de Tormes, de autor anónimo. Ella no se divide en capítulos, ella se divide en tratados, ¿sí? El tratado del amo, con el amo, ¿verdad? Los diferentes amos que él tuvo, el ciego, el clérigo de la merced, el escudero. O sea, en cada uno de esos tratados, ¿verdad? Lazarillo de Tormes tenía un amo. Los invito a que la lean. No, normalmente una novela posee los siguientes elementos narrativos: personaje, narrador, diálogos. ¿Sí? Son los elementos.
Los personajes a quienes ocurren las acciones y cuyas vidas o momentos de ellas se cuentan en la novela. Pueden o no ser también los narradores de la misma. Narrador. Uno o varios narradores pueden aparecer en una novela. Son los encargados de contar la historia, ya sea que fueron testigos de ella, sus protagonistas o voces no involucradas con los hechos. Diálogos. Son las transcripciones de lo que los personajes dicen, sin que el narrador intervenga para contarlo. Extensión de la novela. Se da por sentado que la extensión tendría que ser mayor que la del cuento, pero a ciencia cierta no existe un criterio único respecto a cuántas páginas debe tener. Lógico, no tiene cantidad de páginas. ¿Por qué? Porque puede que ser que una novela tenga 20 páginas. Hay otras que puede tener 100 y pico. O sea, va a depender del autor y de cuántas tramas o dilataciones él quiso darle. Pero sí, va a ser siempre más extensa que el cuento. O la estructura siempre va a ser mayor que la del cuento. Hasta hace algunos años se empleaba el término novelle para referirse a las novelas cortas, de menos de 100 páginas, que sin embargo seguían presentando el universo lento, cerrado y abundante en el detalle que caracteriza a este género. Así que, en principio, una novela es tan extensa como necesite serlo. Ella va a tener la cantidad de páginas que el autor, ¿verdad?, le determine. El cuento y la novela tienen diferencias fundamentales que no refieren solo a la extensión mayor en la novela tradicionalmente, sino al modo de leerse. Un cuento suele leerse de una vez, ya que nos narra un episodio continuo en la vida de los personajes. Puede transcurrir en un día, varios, a lo largo de los años, pero que debe leerse linealmente para cobrar, ¿sí? Para cobrar el efecto final, que suele ser sorprendente para el lector. La novela, en cambio, puede leerse a lo largo de más tiempo, más pausadamente. La narración va y viene porque está repleta de divagaciones y exploraciones más variadas de los personajes y sus vidas. Julio Cortázar, famoso escritor argentino, aclaraba que esta diferencia usando una metáfora del boxeo. El cuento le gana al lector por nocaut, mientras que la novela le gana la pelea por puntos. El nocaut porque el cuento es más corto, es más rápido. Algunos famosos novelistas de la lengua española son, allá le mencionaba de los cuentos, entonces vamos a ver de la novela. Gabriel García Márquez, ese tipo tiene 100 años de soledad, el coronel no tiene quien le escriba, crónica de una muerte anunciada. Ese de mis escritores favoritos, se lo recomiendo. Mario Vargas Llosa, Juan Goytisolo, Carlos Fuentes, Fernando Vallejo, Rómulo Gallegos. Oh, Rómulo Gallegos es un tremendo escritor. Aquí vamos, porque todavía sí nos da el tiempo, para ver algo acerca de le voy a leer esta breve resumen de lo que es una novela romántica de Emily Bronte, debe ser la pronunciación. Novela romántica por autonomía. En Cumbres Borrascosas se aprecian todos los elementos clásicos del romanticismo, la exacerbación de los sentimientos a través de personajes que nos muestran de una forma abrupta el amor, el odio, el deseo, la venganza o el dolor por la pérdida del ser amado. Escrita por Emily Bronte, hermana de Charlotte Bronte, Cumbres Borrascosas fue publicada bajo el seudónimo de Alice Bell y narra la historia de Heathcliff, joven de origen humilde que llega al hogar de los Earnshaws en la finca Cumbres Borrascosas, donde traba una gran amistad con Catherine, la hija del señor de la casa, de quien se enamora perdidamente. La diferencia de clases sociales y la imposibilidad de guardar las apariencias en un mundo en que el clasismo era una norma rígida son el caldo del cultivo para una historia de amor turbia con pocas desgarradoras y tenebrosas, llena de rencor y de venganza. ¿Sí? Su estilo y estructura resaltaron tan innovadores, ¿verdad? Resultaron tan innovadores en la época y en ese tiempo no estaban acostumbrados a eso, que la obra sufrió un fuerte rechazo de la crítica en ese entonces. Sin embargo, hoy
se le reconoce como uno de los grandes clásicos dentro de las novelas románticas en todo el mundo. O sea, aquí lo que quería pues era hacerle un resumen de lo que fue la obra, por lo que la obra sucedió, de la mentalidad que ese escritor en ese tiempo tuvo. Lo traspoló, ¿verdad?, a su realidad. Fue un poco aceptada por las costumbres, ¿verdad?, y las tradiciones, pero la mentalidad de las personas en la sociedad va cambiando. Entonces, con el tiempo, ahora es verdad, ella pasó a ser, es una de los grandes clásicos que tenemos dentro de la literatura. El Principito, una obra hermosa, narra la historia de un piloto que mientras intenta reparar su avión averiado en medio del desierto del Sahara, se topa con un pequeño príncipe proveniente del asteroide B612 que le pide insistentemente que le dibuje un cordero y que nunca olvida una pregunta. El piloto empezará a descubrir la fascinante historia del Principito, que comienza en su asteroide donde vivía con 3 volcanes, uno inactivo, y se entretenía en arrancar las malas hierbas y ver puestas de sol. Un día en el suelo del asteroide, el del príncipe, nace una flor. El Principito la cuida y atiende con dedicación, pero la flor es dramática y caprichosa, y esto le molesta. El Principito entonces decide abandonar su asteroide y emprender un viaje por el universo en busca de un amigo. En la travesía que llevará al Principito a visitar varios asteroides hasta llegar a la Tierra, conocerá a un variado grupo de excéntricos personajes que lo convencen de lo extraño que es el mundo de los adultos, tan ocupados siempre en asuntos serios e importantes que se olvidan de disfrutar la vida. En la Tierra, el Principito entrará en contacto con animales, flores y personas. Será allí donde, antes de encontrar al piloto, conocerá al zorro, quien le revelará la importancia de la amistad y el valor del amor y de, ¿verdad?, que siente hacia su flor. Será la nostalgia por ella y la decepción que le causa el mundo de los adultos lo que motivará al Principito a regresar a su planeta. Hasta luego. Espero que hayan disfrutado de mi obra, de la novela y del, ¿verdad?, del relato del Principito. Miren, aquí lo importante es ver que dentro de esta clasificación, dentro de estos géneros, existe una marcada diferencia entre lo que es un cuento y lo que es una novela. Ambas, ¿verdad?, son narraciones que tienen clasificaciones, características y estructuras. Pero una siempre va a mantener, se va a mantener la diferencia. El cuento siempre va a ser de una extensión más breve, aunque tenga más páginas, puede ser de un párrafo, de una página, hasta cuentos de 10 páginas, pero la novela siempre va a tener una extensión mucho mayor. Los invito pues a que nuevamente lean el módulo, que vean las diapositivas que les voy a estar subiendo a la plataforma y que hagamos el taller. No sé si tienen alguna pregunta de Eric, tendrá algún comentario, algo que quiera aclarar, algo que me quiera decir, algo que quiera compartir. Eric, ¿me dirás, hijo? ¿Estás claro? Buena diapositiva, profesora. Sí, presta atención. Gracias, Eric. Te agradezco el comentario. Nos estamos viendo la próxima semana, primero Dios. El celular siempre a la orden para cualquier consulta, cualquier cosa que no comprendan o que quieren pues que yo les aclare. Bendiciones, hijo.